Hola, el día de hoy vamos a conocer cuál es el primer paso para que las empresas paguen menos impuestos. Esto de manera 100% legal en México. El primer paso vamos a identificar cuál es tu régimen fiscal. Si hablamos de empresa, hablamos de una persona moral. En el próximo video vamos a hacer el mismo tema, pero para personas físicas, dependiendo cuál sea el régimen fiscal de cada persona física, pero nos vamos a extender mucho más en el siguiente video. Ahorita nos vamos a concentrar solo en las personas morales. Esto lo dividimos en dos grandes rubros. El uno es las empresas con fines de lucro, que son las empresas. Y dos, son las personas morales sin fines de lucro, por ejemplo, las asociaciones civiles. Y número tres, que son las entidades públicas, el municipio o entidades paraestatales del mismo gobierno. El 2 y el 3 se localizan en el apartado de personas morales no contribuyentes. Nada más haciendo esta pequeña distinción, ya nos vamos básicamente a los con fines de lucro, que son las empresas. Empecemos conociendo qué es una deducción autorizada. Algunos de ustedes han escuchado la palabra deducción, pero realmente no sabemos a ciencia cierta qué es o qué no es. En este video nos va a quedar claro qué es, para qué sirve, qué se puede, qué no se puede y cuáles son los requisitos. Empecemos con la definición que nos dice que las deducciones son las erogaciones que las autoridades tributarias, en México el SAT, han autorizado y determinado que pueden disminuirse de los ingresos obtenidos para pagar menos impuestos. Como aquí literalmente lo dice, tenemos ingresos y las deducciones son lo que le podemos restar, le podemos disminuir para pagar menos. Recordemos también que la palabra erogación son los egresos, los gastos, para no confundirnos. Entonces, cuando veamos la palabra erogación, quiere decir egreso, gasto. Y pues tenemos que conocer cuáles son las deducciones autorizadas, porque son las que nos da el SAT la facultad de disminuir a los ingresos para pagar menos impuesto. Más adelante vamos a ver un caso práctico para que vean cuál es la verdadera importancia de conocer las deducciones autorizadas y poderlas llevar a cabo. Aquí el tema lo estoy dividiendo en tres grandes rubros. El uno, que son las erogaciones que sí puedes deducir. El dos, una vez que ya sabes cuáles puedes deducir, tienes que también conocer cuáles son los requisitos para que la puedas deducir. Desgraciadamente, mis colegas contadores en este rubro se hacen muchas bolas. ¿Por qué? Porque hay diferentes disposiciones legales y cada quien la interpreta a su manera, ¿no? Y la C, y no menos importante, es qué erogaciones, qué egresos, qué gastos no puedes deducir. No importando cómo lo pagues o cuándo lo pagues, esto de plano no vas a poder deducirlo. Iniciamos con las erogaciones para las cuales sí puedes deducir. Estoy haciendo un resumen del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque es un artículo algo extenso, pero estoy poniendo lo más común, que es lo que más ven las empresas. Son las devoluciones y los descuentos o bonificaciones que se hagan. O sea, si tú como empresa das descuentos o das bonificaciones, esto lo puedes deducir. El costo de lo vendido, es decir, lo que a ti te cuesta traer tu mercancía hasta que la vendes. Las inversiones, hablando de inversiones en general, no solo inversiones bancarias, inversiones en activos, inversiones en compra de muebles, en compra de casas, en compra de terrenos, en compra de equipo de mobiliario, en compra de equipo de reparto, vehículos. Todas las inversiones las podemos deducir. También tienen su regla, pero de manera general les puedo decir, se pueden deducir. Hay plazos y periodos para deducirlo, no de inmediato, pero se pueden deducir. Otro punto importante son los créditos incobrables. Este punto es sumamente importante. Perdón. Perdón, es que creo que le piqué mal. Ahí está. Los créditos incobrables. ¿Qué quiere decir? Que si tú como empresa das crédito, estos créditos
Al ya no poderlos cobrar, tú los puedes deducir de tus impuestos. ¿Esto qué significa? Que pues en esta parte la ley sí apoya a las empresas, porque en lugar de que sea directamente a la pérdida por tú no haber cobrado ese crédito, pues básicamente lo que estás haciendo de todas las ganancias se lo vas a restar. La verdad es que es un apoyo que le dan a las empresas para que no les perjudique en cuanto a sus ganancias. El otro punto son los intereses devengados a cargo en el ejercicio, es decir, la parte al revés. Si yo saqué crédito o alguien me está financiando, todos los intereses que yo pague de ese crédito también los puedo deducir. Y el ajuste anual por inflación. Esto es de acuerdo a las economías que tenemos en el mundo. Obviamente nos afecta a México. Es más, en la actualidad la inflación va a variar mucho de acuerdo a la crisis por la que estamos pasando. Entonces, si antes tenías 1,000 pesos a una inflación del 3%, si la inflación llegara a subir a un 10%, pues básicamente está triplicando y un poco más. Entonces, esos 1,000 pesos ya no valen lo mismo que esos 1,000. Entonces, lo puedes ajustar y cuando lo ajustes, también puedes deducir ese ajuste anual. O sea, son varias cuestiones que aquí parece que son pocas, pero realmente cada cosa es un sinfín de actividades de las que puedes hacer. Entonces, la importancia es de saber qué sí podemos deducir. A raíz de que ya sabemos qué sí podemos deducir, tenemos que saber cuáles son las reglas para yo poder deducir o cuáles son esos requisitos. Entonces, dentro de los requisitos, el número uno y el más importante es de que esa erogación, ese egreso o ese gasto debe ser estrictamente indispensable para cumplir los fines de la actividad del contribuyente. ¿Esto qué significa? Que si yo me dedico a vender camisas, pues no puedo meter gastos o erogaciones para la venta de concreto. O sea, tienen que ser cosas afines que me ayuden a cumplir con mi actividad. La número 2 es que deben de estar amparadas con un comprobante fiscal. Actualmente eso del comprobante fiscal, la autoridad ya lo tiene muy bien controlado, porque ahora ya todo es electrónico. Con los XLM ya tienen toda la información de una factura, ya la tiene la autoridad fiscal, en este caso el SAT. Pero aquí nos dice, una parte nos dice que tiene que ser un comprobante fiscal. La otra parte es que cuando el monto exceda de 2,000 pesos, forzosamente el pago lo tienes que hacer por medios electrónicos, por transferencia, por cheque nominativo, pagarlo con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o de servicios. Obviamente, si lo vemos y lo leemos tal cual el párrafo, pues diríamos, pues no es para México, ¿no? Porque aquí en el país existen zonas rurales que con todo el respeto que se merece, algunos no tienen el servicio ni de energía eléctrica a veces. Entonces, ¿cómo pagaríamos por medios electrónicos? De hecho, el SAT tiene la facultad de que podrá liberar de esta obligación siempre y cuando se demuestre que la actividad, la compra, el gasto, la hiciste en una zona rural. Pues ahora sí que echen a volar su imaginación y cuántas cosas no pudieran hacer con esto, ¿no? No los invito a que hagan algo malo, pero sí tengan cuidado con lo que van a hacer. Y otro candado que nos pone el SAT es que tratándose de combustibles, ya sea para vehículos marítimos, aéreos o terrestres, el pago deberá de ser forzosamente mediante medios electrónicos, ya sea transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito de débito. Y aquí va la clave, no importa el monto, forzosamente tiene que ser mediante los medios que comenté hace un momento. O sea, hace que si yo gasto 500 pesos, 100 pesos, 10 pesos, 1,990 pesos, forzosamente tengo que ser mediante medios electrónicos. Es decir, si yo mi combustible no lo pago, entonces no va a ser deducible. Y de acuerdo a qué se dedique su empresa, pues el combustible es una parte súper importante para la operación de la empresa. Entonces tenemos que saber y poder cumplir con esos requisitos para poder deducirlos. Y la parte C, ¿cuáles son las erogaciones que de plano no podemos deducir? Esto que vamos a comentar ahorita, no importa el monto,
no importa el tiempo y no importa el lugar donde se compre o se gaste, esto no lo vamos a poder deducir. Aún así, dependiendo la naturaleza de a la persona que le estemos comprando, pues ellos sí van a poder emitir una factura, pero el que nos emitan esa factura y aún así cumpla con todos los requisitos fiscales, no va a ser deducible porque así lo marca el mismo Código Fiscal. Número 1, los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga. Es decir, que si yo compro cualquier cosa y en la factura le pongo como concepto, es para obsequio, para personal, es para obsequio, para clientes, es para o atenciones o cualquier nombre que le queramos dar, no va a ser deducible. Los gastos de representación tampoco son deducibles. Los viáticos no van a ser deducibles cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte o renta de vehículos. Y siempre y cuando sea saliendo de una franja, de una circunferencia de 50 kilómetros de donde esté el establecimiento del contribuyente. Es decir, de la ciudad de donde esté el domicilio fiscal del contribuyente, tenemos que salir de una circunferencia, de una faja de 50 kilómetros. A partir del kilómetro 51 ya vamos a poder deducir, pero solo los conceptos que les mencioné: hospedaje, alimentación, transporte y renta de automóvil. Pero el SAT también nos pone otro candadito. Nos dice que de gastos destinados a la alimentación, solo vamos a poder deducir un monto que no exceda de 750 pesos por cada beneficiario, cuando es en territorio nacional, y cuando es en el extranjero, 1,500 pesos. Entonces tenemos que tener cuidado de cuánto le vamos a dar a nuestros, en este caso, trabajadores, para que lo gasten en viáticos. Los montos son 750 pesos diarios por cada beneficiario en territorio nacional y en territorio extranjero 1,500 pesos. En el siguiente apartado, debido a que nosotros, bueno, yo vivo aquí en la ciudad de Cancún, pues se usa mucho el tema de las embarcaciones y de los aviones, la renta de yates, la renta de barcos, pero nos dice aquí que si el gobierno federal no les dio permiso a las personas que rentan aviones y embarcaciones para ser explotados comercialmente, si no tienen la concesión o el permiso, no va a ser deducible ese gasto. Ojo, aunque tu empresa o la naturaleza de tu empresa cumpla con lo que decíamos al principio de que tu gasto sea estrictamente indispensable, ok, sí puede ser estrictamente indispensable para ti como persona moral, lo pagas, pero si a la persona a la que le estás pagando no cuenta con la concesión o el permiso por parte del gobierno federal, tampoco será deducible. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que revisarlo. Este igual es un resumen del artículo 28 de la ley del ICR. Pueden entrar al artículo y ahí viene mucho más detallado cada situación y en qué sí y en qué no. Una vez que ya sabemos cuáles son las erogaciones que sí podemos deducir, cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para que esto se pueda deducir, y también menos importante, cuáles son las erogaciones que de plano no podemos deducir, con esto ya sabríamos cuál es el primer paso y el paso más importante y técnico para disminuir la base gravable, que la base gravable es la parte donde se calcula el impuesto. Con esto realmente, si lo llevamos cabalmente, pagaríamos lo menos de impuestos. Una de las cosas que critican a las grandes empresas y les dicen, ¿por qué ellos no pagan tantos impuestos? Es porque tienen gente especializada en esta materia, porque tienen el debido cuidado de cumplir con estos 3 artículos de la ley del ICR, y con eso baja muchísimo la base para pagar el impuesto. Ahorita que veamos el caso práctico, van a ver de qué les estoy hablando. ¿Cuál es la importancia de contar con erogaciones deducibles? Es esta. Miren el ejemplo que les pongo. En el ejemplo que les pongo, la empresa tuvo ingresos acumulables por 36 millones de pesos. Tuvieron 36 millones de pesos de ingresos, pero tuvieron una deducción autorizada por 30 millones.
Entonces, si tenemos los 30 millones menos el PTU pagado, que el PTU no es otra cosa que derechos que tienen los trabajadores por materia laboral, que el mismo gobierno lo pone. Y nos da igual a una utilidad fiscal de 4.700.000. Quiere decir de que el total de nuestros ingresos, la parte fuerte que le vamos a restar son las deducciones autorizadas, porque el siguiente rubro ni siquiera nosotros tenemos nada que ver, porque son cálculos aritméticos que se hacen para cumplir con la ley en materia laboral. Entonces, esta parte el gobierno te dice tienes que pagarlo. Pero esta, que es el grueso de los 30 millones, es si la empresa cumple con los requisitos que vimos anteriormente. Entonces, teniendo estos datos, nos da una utilidad fiscal de 4.700.000 pesos, menos la pérdida fiscal. Estamos haciendo del ejercicio 2018, le pusimos 0. Incluso, aunque no haya reportado pérdidas, va a seguir siendo bajísimo el impuesto que vamos a pagar. Nos da una base gravable, obviamente igual a la utilidad fiscal, porque no tuvimos pérdida en el ejercicio anterior, de 4.792.010 pesos. A esto le vamos a multiplicar el 30% de impuestos sobre la renta. Recordemos que a las personas morales de régimen general, que es el régimen en el que están las personas con fines lucrativos, como son todas las empresas, es el 30%. Entonces, a ese 30% nos va a dar a pagar 1.437.000 pesos, 603. Entonces, de 36 millones que tuvimos de ingresos, solo vamos a pagar 1.400.000 pesos. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a restar, que son los pagos provisionales, les explico un poco. Perdón, creo que otra vez le volví a apretar. Mientras les explico un poco, las personas morales, para que no tengan el gasto de pagar ese 1.400.000 pesos al año, lo que hizo el gobierno fue, se los vamos a financiar, se los vamos a dividir por mensualidades. Es decir, cada mes la persona moral tiene la obligación de hacer pagos provisionales. Esos pagos provisionales, cuando termina el año fiscal, se suman y se toman a cuenta del fin de año, de la declaración anual. Por ejemplo, aquí en nuestra declaración anual nos quedó 1.437.603 pesos. A eso le vamos a restar los 12 pagos provisionales que hicimos en el año, que en este caso fue 1.385.450 pesos, menos también le vamos a restar el ICR que nos retuvo el banco. Ese ICR fue por ganancias cambiarias y por las mismas inversiones que a veces tenemos en el banco, que dejas en la cuenta dinero y te va generando. Entonces, la verdad es mínimo, en este caso son 5.560 pesos, y menos el subsidio al empleo que se le entregó a los trabajadores de 25.000 pesos, nos da a pagar un impuesto de 20.703 pesos. Como bien lo pueden ver, realmente el definitivo, si bien sí son 20.703 pesos, lo que realmente le estamos pagando al gobierno es el 1.437.603 pesos. Pero realmente 1.400.000 por haber obtenido 36.500.000, pues yo creo que está bien, ¿no? Sí vale la pena. No como a las personas físicas, que a las personas físicas, hablando de salarios, a ellos les descuentan mucho más y ni siquiera tienen tantas deducciones autorizadas como lo tiene la empresa. Ahora les voy a comentar como un tip. Si la empresa es de ustedes y su socio es su hijo, su esposa o algún familiar, lo que les conviene hacer como socios es comprar todo a nombre de la empresa. Que no les gane el egoísmo, por así decirlo, que no les gane el querer tener un carro a su nombre. Porque si el carro, en lugar de comprárselos a su nombre como persona física, que ahí estarían pagando doble impuesto, porque la empresa, para darle las ganancias a las personas físicas que son socios, tienen que pagar impuestos. Entonces, cuando pagan impuestos de esos dividendos, ya pagaron una vez, y cuando compren el vehículo, va a ser otro impuesto y no lo van a poder deducir. Mejor compren el vehículo a nombre de la empresa, se deduce el vehículo, se evitan el pago del impuesto de los dividendos
y pagan menos impuestos en la empresa. Realmente los que tienen más dinero es lo que eso hacen, y por eso pagan menos impuestos. Y les puedo decir algo, 1.400.000 pesos, si se hubiesen comprado un carro de $500,000, aquí serían, en lugar de 30.926.000, serían 31.400.000 pesos, y aquí sería 1.000.000, y sobre 1.000.000 se pagarían impuestos. No sé si me doy a entender con esta parte, pero es de suma importancia que aprovechemos las deducciones autorizadas, porque aprovechándolas directamente se lo disminuimos a los ingresos y por consecuencia pagaríamos más impuestos. Espero haya sido de su agrado este video. Cualquier duda o comentario, por favor, háganmelo saber aquí en los comentarios. Y estas son mis teléfonos de contacto. Nos encontramos en Cancún. El despacho está en Plaza Bonita y estamos para servirles. Los invito, cualquier duda, comentario, estamos para servirle. La primera asesoría se las podemos dar de manera 100% gratuita, nada más con previa cita.